Bien amigos, como lo anunciamos, nos encontramos con César Campos y Carlos Monge, analistas políticos. César Campos, Carlos Monge, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. César, a ver, empezamos. ¿Cómo ves finalmente esta situación? Las novedades, hoy día vamos a hablar de fútbol y finalmente este tema que vincula a las empresas, a los empresarios. Hablando de empresarios y de empresas, pensábamos con Carlos antes de entrar al programa que lo del CADE iba a ser también un elemento, una materia probablemente a tratar, porque a mi juicio PPK ha dado un discurso tipo 28 de julio al momento de clausurar la conferencia anual de ejecutivos, pero ya que estás planteando este primer tema, bajo el contexto del CADE, de todo lo que ha ocurrido en estos días. Yo creo, primero lo fundamental, esto es una reivindicación del trabajo que ha realizado y que yo lo vengo sosteniendo, por lo menos es mi punto de vista, de una manera lo más eficaz posible el Ministerio Público. Porque poner ahora ya con una acusación efectiva, con una solicitud de 5 grandes empresarios involucrados en la probabilidad de haber conocido y haber participado a través de esta distribución de dividendos, ¿no?, llamado riesgos adicionales, ¿no? De verdad que le da la impresión al ciudadano común y corriente de que el piso está parejo para todos, es decir, acá nos está persiguiendo, como tú bien señalaste en la introducción, al político que me disgusta, que cuando le vamos a ver pues el fustán a Keiko, cuando le descubrimos la otra cuenta a García, ¿por qué no están todos? Yo creo que el Ministerio Público en ese terreno está cumpliendo con algunas certezas primarias, por supuesto, ¿no?, para poder formular una acusación, y esta acusación está, a mi juicio, bien sustentada. Y como tú has señalado, es probable que de las 5 personas, por lo menos 3 o 4 a lo mejor le van a dar alguna detención preventiva. Y la razón es fundamental. Lelio Valareso, que fue condenado, él sí sentencia con condena, sí, ¿no es cierto?, vicepresidente de la CONFIEP, se encuentra fugado del país, tiene recursos para irse. El señor Gustavo Salazar, encontrado en medio de esta trama de la carretera que estaban construyendo en el Cusco, se fugó del país y está en Miami tratando de someterse también a una colaboración eficaz que no sé por dónde podría darla, si es un actor más bien bastante activo, ¿no es cierto?, de toda la trama corrupta. Entonces, cabe la probabilidad de pensar que es gente con recursos, con dinero, que tiene una probabilidad enorme de irse del país, por lo menos sí puedan padecer, lamentablemente me imagino para sus familias y para todo, de una prisión preventiva como le puede pasar a cualquiera. Correcto. De tal manera que llego a la conclusión de que el domingo va a ser un día interesante, no porque sea la última corrida en la plaza de Hacho, ni porque el Perú tenga que estar celebrando todavía cómo ha sido conformado el grupo, ¿no?, del C para el Mundial de Moscú, sino evidentemente porque vamos a tener que estar atentos a estas decisiones, ¿no? Hay algo de simbólico, Carlos, también el hecho de que finalmente son 5 grandes empresarios, ¿no?, que los que nuevamente entran a la posibilidad de tener también una prisión preventiva. Normalmente antes eran políticos, pero es como algo novedoso. Yo siempre lo planteaba, oye, en Brasil, mira, lo primero que hicieron fueron los grandes empresarios y después los políticos. Aquí fue al revés. ¿Hay algo simbólico también respecto de la impunidad para la ciudadanía peruana? Yo creo que es sumamente importante desde ese punto de vista lo que está pasando, ¿no? Porque efectivamente, mira, no había manera de creer, me parece a mí, que los socios de una empresa como Odebrecht no tuviesen la menor idea de cómo se ganaba una licitación, de cómo así llegaba Odebrecht a ser postor única, de cómo así lograba adenda tras adenda tras adenda, que para ellos significaba un incremento absolutamente impensable de sus ganancias en esos contratos. Y no estamos hablando de alguien pues que no tenga a su disposición un buen contador, digamos, alguien experto en el mundo de los negocios. Estas son parte pues del cogollo de las empresas líderes, estas constructoras, junto con los bancos y las AFPs, estás en el centro del centro nervioso empresarial. Entonces ya era bien difícil de creer el no sé nada, y eran poco creíbles las negativas que vinieron, sobre todo respecto de Graña y Montero, que decían no supimos nada. Exacto. Sacamos al gerente general, sacrificamos al señor Alvarado, hacemos nuestra propia auditoría interna que naturalmente nos requerirá limpios, y ahora aparece la Fiscalía con evidencia pues muy seria, ¿no es cierto?, que sustenta este pedido de prisión preventiva. Entonces yo creo que desde el punto de vista de afirmar, uno, que en un país con un enorme nivel de corrupción hay reservas y resortes institucionales que aún funcionan y que son capaces de reaccionar en una situación extrema, ¿no? Ese es un mensaje muy importante. Y 2, que no importa quién seas, no importa cómo te apellides, cuánta plata y cuánto poder tengas, ¿no es cierto?, eventualmente vas a pagar. Entonces a mí como
dos tipos de mensajes, que no hay impunidad y que hay resortes institucionales que finalmente funcionan, los dos me parecen de suprema importancia, ¿no? Porque normalmente el mensaje ha sido frente al poderoso, ¿no es cierto? Los jueces, los fiscales, los procuradores pues se chupan, ¿no es cierto? Correcto. Los tratan con guantes de seda y me parece que si la Fiscalía saca esto adelante, vamos a tener este doble efecto de posible sanción de distinta escala, de acuerdo a lo que se pruebe, a una clase política que ha estado directamente involucrada en los manejos de Odebrecht y las otras empresas constructoras y sabe Dios qué cosas más, pero también a una clase empresarial que era parte del negocio, ¿no? Y por lo demás esta figura pues del cártel de las constructoras repartiéndose las cosas parece una copia fiel del modelo brasilero. El origen del lío brasilero de Lavallato, ¿no? Es un cártel de constructoras llegando a un arreglo estructural, digamos, estratégico con Petrobras para repartirse, ¿no? Tal cual. Todas las obras de infraestructura de Petrobras y seguramente de muchos otros sectores, pero por ahí está ahí el chupo, y el modelo parece haber funcionado exactamente en el Perú, y a eso apuntaban esas declaraciones del presidente como candidato y del vicepresidente Vizcarra en el Parlamento. Ahora, la pregunta viene, si eso decía el presidente Kuczynski cuando era candidato, hoy presidente, digamos, ¿siente, César, que ha actuado en relación a lo que planteaba cuando era candidato? Porque tú lo has dicho al inicio, sientes que el Ministerio Público está haciendo su trabajo. La pregunta es, ¿sientes que el resto de poderes está alineado también en hacer su trabajo? Me refiero al Poder Ejecutivo, un decreto de urgencia 003 que no funcionó, que no quiso cambiar, y todavía en el caso particular que incluye al presidente, haciendo un poquito, ¿no?, el avestruz, a ver si es que enterrando la cabeza, pues un día la saca y todo ha cambiado. ¿Crees que el resto de poderes también está alineado? Y me refiero al Congreso también, César. Todo dependerá de cuánta línea de acción te permita tanto al Ministerio Público, a los procuradores, a todo el sistema del aparato público, permitir una vía para descubrir las cosas. Yo siempre he sostenido, y esa es la base de mi confianza en el trabajo de Hamilton Castro y su equipo, en el hecho de que ellos no dan una puntada sin nudo, es decir, tienen que tener alguna mínima certeza, porque tú sabes que una acusación, como buen abogado que eres también, Cristian, sabes que se puede venir abajo cuando haces una imputación que no tienes cómo seguirla o cómo construirla. La evidencia tiene que ser bastante clara y bien orientada y guiada. En el caso de lo denunciado por Pedro Pablo Kuczynski acerca del llamado Club de la Construcción, me da a mí la impresión de que no han encontrado por esa vía un hilo suficiente. Yo vi la entrevista que le hiciste a Bruno Yufra acá, que justamente le preguntaba sobre eso y él decía, ¿cómo podíamos nosotros determinar a ciencia cierta, es decir, como se ha dado en el caso de Petrobras y las delaciones que se han ido sumando, cómo se han podido repartir las obras en el Perú? Eso tiene, parece, un matiz distinto por el hecho de que los expertise de cada empresa eran muy diferentes. Es decir, unas servían para cierto tipo de obras y otras no servían para ese tipo de obras. Por lo menos es la argumentación que yo he escuchado. No digo que sea válida, digo que dificulta encontrar quizás el meollo, la esencia, el alma, ¿no es cierto?, corruptora que puede haber ahí, que todos la podemos presumir. Y yo creo que hay evidentemente la posibilidad de que sea así. Pero si es así como tú planteas, César, por lo menos si no había corrupción, no había lo que muchos se llenan la boca acá como libre mercado, porque no había competencia. O sea, si era un tema de que cada uno se repartía el expertise, nos vendían que había competencia y en verdad no competía. Te faltaría muchísimos programas para hablar cómo en el Perú carecemos de competencia. Correcto. Pero muchos se llenan la boca, que aquí somos liberales, pero es el liberalismo así bananero. Por eso mismo. Ahora, cuando tú también has mencionado que la debilidad estructural que han tenido organismos de regulación, oye, por Dios, tenemos a un titular de un organismo regulador que está preso, precisamente por haber aparentemente pactado también con Odebrecht. Entonces, nosotros tenemos que mirar a cada una de las piezas, cada uno de los actores, y como modelo, tratar de garantizar que efectivamente impere, pues por lo menos las mínimas líneas de un libre mercado auténtico, competitivo, donde te exijan los mejores precios, la mejor logística. Evidentemente tenemos que discurrir a partir de esta experiencia hacia ese objetivo, ¿no? Me parece. Carlos, ¿cómo hacemos para continuar con este tema y llegar al fondo, pero no paralizarnos ni económicamente ni políticamente? Es decir, continuar con el día a día, pero no de la manera como algunos lo planteaban, ¿no? Vamos a encapsular todo en Odebrecht, la ola ya pasó, sino efectivamente sacar todo y buscar reformar, pero seguir avanzando. ¿A quién crees que le compete? Porque algunos dicen, bueno, el Congreso no lo deja, pero por otro lado el gobierno tampoco está haciendo su trabajo, que es gobernar y liderar. A ver, sobre el tema anterior, todavía
Yo creo que el Ejecutivo está aquí a mitad de camino, ¿no es cierto? Para comenzar, el propio presidente de la República tiene que terminar de aclarar sin dejar duda alguna respecto de cuál ha sido su participación en esta empresa de inversiones, que a su vez está acusada de haber dado asesorías a Odebrecht, porque si efectivamente era parte de eso, resulta que apenas dejado el ministerio, ¿no?, pasó a asesorar a una empresa con intereses directos y ahora sabemos además corruptos, ¿no?, en los temas que él manejó antes desde la presidencia del Consejo de Ministros y el gabinete. Entonces, ahí hay una sombra de duda respecto incluso de su propia relación, digamos, y participación en todo este entuerto. Y bueno, ya se ha dicho como el ministro Yufra no hizo lo que pudo haber hecho. Por otro lado, desde el Congreso, a mí me queda claro que el intento de Fuerza Popular de tumbarse a Pablo Sánchez era para parar estas investigaciones. Ellos usaron como argumento, y creo que ahora se han quedado sin argumento, pero ellos usaban como argumento, ¿no?, que la Fiscalía había descuidado y le había perdonado la vida a los grandes empresarios peruanos. Sí. Entonces decían, acá hay una alianza que involucra a la Fiscalía, sí, a los medios de comunicación, claro, el grupo sobre todo Graña y Montero y el vínculo del comercio, ¿no? Porque cuando yo le pregunto a veces a congresista Becerril, ¿no?, por más, no conoce muy bien el tema de las constructoras, no maneja mucha información. Parece que era una consigna, como tú lo planteas. No, claramente era una consigna, era tumbarse al fiscal y el argumento era porque está protegiendo a los grandes empresarios peruanos corruptos. Correcto. Y ellos aparecían como los representantes, pues, del pueblo pobre que no es parte de este asunto. Se han quedado sin argumento, porque la Fiscalía, procediendo con calma, yo creo continuo y sin quemar, ¿no?, sus municiones antes de tiempo, ahora los ha dejado en la calle respecto de ese argumento. ¿Con qué argumento se van a tumbar ahora al fiscal? Queda claro que se lo querían tumbar para protegerse a sí mismos, porque en la línea de lo que tú has dicho también, si ahora José Graña y otros, ¿no es cierto?, pasan a la condición de colaboradores eficaces, podrán contar eventualmente cuáles fueron sus relaciones con Alan García, y ahí está Mulder como loco, aliado con el fujimorismo, tratando de tumbarse al fiscal, y de contar también cómo fueron las campañas electorales del fujimorismo, porque no es creíble, pues, que hayan puesto 4 millones de dólares en una campaña de Susana Villarán pensando que tenía gran proyección política y no hayan puesto alguna platita en la candidata que las 2 veces estuvo a punto de ganar la elección. Desde la lógica de esos empresarios apuestan a ganador. Correcto. Que pusieron plata solo que el caballo cojo que corría al final de la fila, eso no lo puede creer nadie, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué toca hacer hacia adelante? Yo sí creo que hay este doble argumento, ¿no? Uno, yo creo que hay que proseguir con firmeza en la investigación y la eventual sanción de las personas que resultan responsables de estos actos, y eso incluye a la clase política, ¿no es cierto?, incluyendo a Keiko y Alan, que hasta ahora miran un poquito desde el balcón, pero me imagino con algún nivel de nervio, y a los individuos que en el marco de la gestión de sus empresas cometieron estos asuntos. El otro lado es propiamente qué haces con la empresa, ¿no es cierto? Sí. Cierras Odebrecht, cierras Graña, cierras las 5 principales constructoras del Perú. ¿Qué impacto tiene eso? Provoca cerrarlas, sí, ¿ya? O sea, provoca decir, de a verdad, ¿saben qué? Fríense y no habrá, pues, construcción grande durante 4 o 5 años. Vendrán otros consorcios, vendrán, pues, de España, de Estados Unidos, del Canadá, de alguna parte, y emergerán otras empresas constructoras peruanas. Eso es lo que provoca, porque se la han buscado y si se prueba además ha habido mucho cinismo, lo han negado. Claro, además, sobre todo, no sé bien las otras, pero está recontra documentado cómo la empresa Graña lo ha negado, se ha inventado una auditoría propia que ha salido limpiecita y en fin, entonces provoca cerrarlas. Claro, ahora provoca con el hígado y el impacto económico en las cadenas de valor, en las cadenas de pagos, en los proveedores que se quedan enganchados, en el empleo que se genera, sí, ¿no es cierto?, da que pensar cómo buscar alguna manera que paguen sus culpas, ¿no es cierto?, pero que no causen un colapso económico en un sector yo planteaba el acuerdo de la idea, perdón, Carlos, ¿te parece factible? O sea, les das 3 meses, si te entregan pruebas, si te confiesan y aportan, los podemos ayudar a que subsistan, pero si no, como dices tú... Mira, no soy un experto en esos temas, entonces no te voy a decir, claro, me parece que esa es la modalidad, pero sí creo que hay que buscar una manera de proteger esos empleos, proteger a esos miles de pequeños proveedores que son los que al final
pagan el pato y se quedan en la calle. No creo que los grandes accionistas en realidad sufran tanto relativamente hablando, y al mismo tiempo que paguen de alguna manera, que reparen, ¿no es cierto?, correcto, el daño que han causado, el perjuicio que le han causado al Estado. ¿Cuál es exactamente la fórmula legal? No sé, y tú decías, bueno, hay que traer gente que sepa de estas cosas, sí, porque hay que hacer un estimado fino de cuál es el daño causado, cuánto es lo que pueden reponer, ¿no es cierto?, y al mismo tiempo... ¿Cómo lo pueden pagar? ¿Cómo lo pueden pagar? Y al mismo tiempo honrando, ¿no?, obligaciones que aún tienen con sus propios trabajadores, y con sus cadenas de proveedores, que son centenas, si es que no miles, de pequeños empresarios que proveen, pues, al sector construcción de un conjunto de bienes y servicios, ¿no? Tal cual. César, lo que me querías comentar, ¿cómo escuchaste dentro de todo esto que se sabía? Porque claro, un poquito yo bromeaba, ¿no? Pero como que en el CAE toda la gente le hubiese caído también un baldazo de agua helada, porque era justamente personas que en el CAE el año pasado eran las figuras del CAE. Uno recuerda todavía la foto de Mario Alvarado con el presidente Kuczynski conversando y qué sé yo. Con Zavala. ¿No? Con Fernando Zavala, etcétera. Entonces, digamos, todo esto que ha sucedido dentro del contexto del CADE y el mensaje del presidente Kuczynski, ¿qué te pareció? Sí, solamente con un aspecto previo que precisar en función a lo que ha dicho Carlos. Yo me alegro de alguna manera de haber abandonado un sentimiento culposo que a muchos se nos atribuyó o lo sentimos y no lo quisimos confesar, porque de verdad, y yo lo he sostenido varias veces en tu programa, por lo menos mi punto de vista, nosotros hemos debido desde un principio definir el propósito de lo que podía ser la limpieza, nuestro propio lavallato aquí en el Perú. Sí. Nunca lo definimos. Nunca. Por eso todo el mundo quería Barata preso. Oye, ¿por qué a Odres no lo traemos? Hay gente parlamentaria que decía, a Odres hay que meterlo presos acá, hay que paralizar a Odres, sus obras, ¿cómo se la va a llevar tan fácil con Olmos? Sí. ¿Qué hacemos con Chacya? ¿No? Y como está reflexionando Carlos, y en esa línea yo me apunto también, hay cosas derivadas que debimos haber pensado desde un principio. Y que no lo pensamos. Ahora uno con menos culpa se puede decir, oye, yo prefiero que Barata cante y yo no lo quiero tener preso acá. Correcto. Pero decirlo hace 6 meses, 7 meses. No, es cierto, yo mismo. Un año, te ahorcaban y decían que estabas ahí vendido seguramente a todas estas firmas. Pero en cuanto a tu pregunta, a mí me ha dado la impresión de que al presidente Kuczynski le ha causado un shock muy grande, sobre todo la encuesta de Ipsos que ha publicado ya la página web del diario El Comercio, ¿no? El año pasado el presidente tuvo 63% de aprobación y ahora tiene 63% de desaprobación. Es decir, solamente 11% lo aprueba. Y el humor del empresariado, de los ejecutivos, porque no solamente perdón César, creo que te equivocas. El año pasado era al revés. 89 de aprobación. 89 de aprobación. Bueno, y 11 de desaprobación. El año pasado. Y este año la aprobación queda en 37 y la desaprobación 63. 63, o sea... Golpe duro. Un golpe duro en el contexto donde el propio presidente de la CONFEB, Roque Benavides, le pide al presidente Kuczynski, oiga, vaya pues a la comisión Lavallato, que sea 2 horas. Claro. No, donde el desafío, yo lo que voy es esa figura que nosotros siempre nos construimos en el imaginario, no solamente popular, sino nosotros mismos lo traducimos como que PPK era el presidente que los empresarios estaban esperando y que de alguna manera lo colocaron en Palacio de Gobierno por encima de cualquier virtud que le pudieran haber advertido al fujimorismo creador del modelo económico y del cual también ellos se benefician. Y en tercer lugar, el hecho de que le han reclamado medidas puntuales que al parecer él no habría cumplido ni habría satisfecho. Y el cuarto punto creo que es el ruido político que más se lo atribuyen a él que a cualquier otra de las presiones que realiza incluso en el Congreso de Fuerza Popular. Es decir, como que reparten un poco ahí sí la responsabilidad en este cuarto punto, ¿no? Porque la encuesta también deja muy mal parado al Congreso de la República, de más del 80% creo que... 12% los aprueba. Ah, no, mira, a fuerza, al Congreso de la República, 12% de aprobación, 88% de desaprobación. Que es una desaprobación. Lo que también nos hace pensar y ver con claridad de que la gente, o el ciudadano, o el empresario, sigue pensando en la necesidad de que haya una articulación mínima del Congreso en sus políticas, que cada vez, y hoy día, y lo denunció Julio Velarde, esa falta de empoderamiento que ya tiene el Ministerio de Economía, por el hecho de que le están filtrando una serie de normas que vulnera la caja fiscal, que no hay posibilidad de sostener ni siquiera la recaudación. En suma, yo he visto a un PPK que en su discurso ha dicho, me llama la atención la impaciencia de ustedes, me llama la atención, la poca fe
que le están teniendo al gobierno cuando hoy él comienza a resumir una serie de acciones que suponemos o él supone de que está haciendo bien las cosas y que nos espera un 2018 maravilloso en términos económicos, ¿no? Eso es lo que Ahora, básicamente piensa. Correcto. Esta CONFIEP de los Grañas y de los Climpers, como que no tiene mucha autoridad moral tampoco para reclamarle nada a nadie, ¿no? O sea, pero no está Graña ni Klimper, está Roque Benavides. Bueno, pero el año pasado eran las estrellas del show y son parte de ese mundo. Y claro, ya ellos tienen que haber sabido y alguien de la CONFIEP tiene que haber sabido que esto se venía y han tenido pues la elegancia de no presentarse como los grandes líderes y capitanes del empresariado peruano, ¿no es cierto? Sí. Pero insisten en una posición, Carlos, insisten en una posición un poco de negativa, no más allá de lo que Roque le plantea efectivamente al presidente que vaya a presentarse. Yo he citado, perdónenme, solamente para recordarles el caso de Lelo Valareso. Perdóname, Martín Pérez era presidente de la CONFIEP y no demoró ni siquiera 2 días en poder separarlo y era un hilo de la madeja que después vino conjuntamente con el tema de Lavallato. Actualmente existe, por pedido de Martín Pérez, y lo aplica Roque Benavides, una división que está midiendo el tema también de la ética empresarial, que obviamente todos sabemos que no se ha cumplido. Obviamente no se ha cumplido. Entonces tú crees que si hay un cambio, a ti, Carlos, ¿no te parece que hay un cambio real? Yo hubiera esperado pues mínimo una autocrítica o que alguien desde la propia CONFIEP diga, miren, somos parte del problema. Está bien, señor Kuczynski, vaya usted a Lavallato. Yo también pienso que finalmente ha podido ir y aclarar y declarar y salir. Encima se ha trepado, digamos, otra carga al hombro, porque quien se niega pues a ir siempre suena como que está tratando de encubrir algo, ¿no? Pero hubiera esperado que ese reclamo al presidente hubiese sido precedido por una suerte de autocrítica del nivel de involucramiento del alto empresariado peruano en estos hechos de corrupción. Pero que va a estar simbolizado, perdóname, si se produce la detención preventiva. Claro, pero simbolizado, pero de ahí tiene que haber un hecho de cambio real. Pero de hecho que va a traer consecuencias dentro del propio empresariado. A mí no me cabe la menor duda. Lo que digo es que han podido tomar el paso, ¿no? Ahora, a mí me parece que tú has planteado 2 cosas que son bien importantes, ¿no? Lo primero es que nosotros en el Perú tenemos un liberalismo discursivo, pero en verdad, economía pequeña, mercado interno relativamente pequeño, 4 o 5 grandes empresas lo copan, capturan el pedazo del Estado que les interesa, porque estamos viendo cómo reguladores, ahora la acusación contra funcionarios del Ministerio de Economía a partir de los hermanos, Campuzano, no sé cuántos que tramitaban los proyectos que venían de las regiones. Coveñas, que era además, ¿no es cierto? En fin, ¿no es cierto? Entonces, liberalismo realmente discursivo, y en la práctica captura el Estado y control pues monopsónico del mercado por unas cuantas grandes empresas que se reparten las cosas, y yo creo que eso es bien importante de entender. Es así en verdad como funcionan las cosas. Esto no es un mercado libre regido por las normas de la competencia de ninguna manera. Y lo otro es que hay que pasar a la fase de cuál es la solución. Está bien, yo digo, miren, yo voy a estar muy contento si finalmente no solamente Toledo, Humala, ¿no es cierto?, sino si termina viéndose a Keiko y a Alan pasando por la misma, y que caigan estos grandes empresarios. El asunto es cómo hacemos para que esto no se vuelva a repetir. Y me parece que ahí hay una agenda. Por un lado, todo el tema del financiamiento de las campañas. Es impresentable la manera como el fujimorismo bloquea en el Congreso una reforma electoral elemental. Prohíbe el financiamiento privado, dele financiamiento público, que el Estado pague los espacios en televisión, y eliminamos un espacio tremendo de corrupción. Una de las rendijas enormes que es el lado del financiamiento de las campañas. Lo otro será más complicado, ¿no es cierto? Una reforma a fondo del sistema de contrataciones públicas, es más complejo. Pero lo otro, para comenzar, que no entre plata sucia y mala vida en las campañas electorales, es fácil, está escrito, está propuesto, lo han propuesto los organismos electorales, lo ha propuesto el propio Ejecutivo, bien por ellos, ¿no es cierto? Y se practica en 120 países según Idea Internacional, el dato que te traje la vez pasada. Y lo que escribiste también en tu programa del Diario Expreso. 120 países que quieren esforzarse en mejorar su democracia. Y sin embargo, aquellos pues que tienen a Joaquín Ramírez como principal financista, un hombre investigado por lavado de activos por la DEA, declaración pública de la DEA, obviamente bloquean eso, porque esa es su manera de financiarse. Buen punto. Vamos a continuar con hay ese que tema. Comenzar por ahí, ¿no? Correcto. Carlos Monge, un placer, muchísimas gracias. César, como siempre, un placer. Seguiremos conversando justamente sobre lo que se tiene que hacer para solucionar. Tenemos un poco el diagnóstico claro, cuáles son las soluciones necesarias.